El día que el ascensor se atascó entre pisos en la notaría, escuché a mi tío susurrar mi nombre junto a una cifra que nunca debía oír. Al salir me dijeron que el testamento ya estaba firmado, pero yo nunca estuve invitada a esa reunión familiar que cambió todo. 140.000. Pero solo si Clara no aparece. Me quedé helada. Lo escuché claro. Mi nombre. Esa cifra. Y esa pausa larga entre una y otra como si estuvieran calculando cuánto valía mi ausencia. Yo no tenía que estar ahí. De hecho, ellos estaban seguros de que no estaba. Eran las 11:47 de la mañana y yo estaba atrapada en el ascensor de la notaría desde hacía casi 10 minutos, entre el tercer y cuarto piso. No sabía si reír, gritar o patear las puertas. El aire se sentía pesado, y ni siquiera el botón de emergencia respondía. Pero lo más raro no era eso. Lo más raro era lo que escuché a través de las delgadas paredes metálicas. Las escaleras quedaban pegadas al hueco del ascensor, separadas solo por una plancha de concreto y algo de yeso. El eco de las voces rebotaba con claridad. Subían dos personas. Primero no los reconocí, hasta que escuché a mi prima Leti decir: ¿Y está seguro que no viene? A mí no me escribió nadie. Nadie le avisó, respondió él. Julián. Mi tío Julián. El hermano menor de mi papá, ese que sonreía con los ojos, pero siempre llegaba el primero cuando olía dinero. Igual, dijo Leti con ese tono de voz que usaba cuando fingía que le daba igual todo, ya está hecho, ¿no? Sí, sí, hoy se cierra. Y si no aparece, es 140.000 más para repartir. Ahí fue. Ahí nombraron mi nombre. Clara. Justo después de esa frase. Y me temblaron las piernas. Nunca me habían ocultado una reunión familiar. Nunca. Y mucho menos una de ese tipo. Supuestamente era la lectura final del testamento de mi abuela Pilar, quien había muerto hacía 3 semanas. Una mujer de pocas palabras, que pasó los últimos 5 años en una residencia privada pagada entre todos los hermanos, menos por mi madre, que nunca pudo aportar. Yo no sabía que había una reunión ese día. Y si no fuera porque el lunes anterior tuve una discusión con el jefe y me tomé un día libre para ir a la notaría a pedir un documento viejo de sucesión por un terreno que aún figuraba a nombre de mi bisabuelo, ni siquiera habría estado ahí. Fue casualidad. Un error. O suerte. O quizás no. El ascensor se detuvo justo cuando iba hacia el cuarto piso. Iba sola. Y me sorprendió que nadie apareciera a ayudarme. Apreté los botones, grité 2 veces, y cuando iba a sacar el móvil, escuché pasos. Y luego esas voces. Después de esa frase, si Clara no aparece, hubo un silencio. Parecía que ni ellos mismos sabían si lo que hacían estaba bien. Igual no se va a enterar, dijo Leti. ¿Tú crees que tu hermano le cuente algo? No lo sé, Daniel es tonto, pero no suicida, respondió Julián. Daniel. Mi papá. Volvieron a caminar. El eco de sus pasos desapareció. Y yo me quedé ahí, en esa jaula metálica de medio metro por medio metro, con el corazón golpeando tan fuerte que me dolía la cabeza. A las 12:04 el ascensor se movió. Un sacudón brusco, una especie de respiro, y de repente las puertas se abrieron en el piso correcto. Frente a mí, la sala de espera. Y todos. Mi madre se levantó de golpe. Mi hermana Lucía estaba ahí también, sentada al lado de mi primo Adrián, con los brazos cruzados. Nadie sonrió. Nadie dijo ¿estás bien? Solo Leti, que se giró apenas y murmuró. Mira quién apareció. Julián fue el único que fingió sorpresa. Clara. Pensábamos que no venías. Ya firmamos todo, hija. Llegaste tarde. No pregunté nada. Solo asentí y me senté. Mis piernas seguían temblando. El notario salió del despacho y vio mi cara. Se detuvo medio segundo, como si dudara, y luego dijo: Señores, gracias por venir. Ha sido todo por hoy. Y desapareció tras la puerta. 140.000. Mi nombre. Mi familia.
Y un silencio que me hizo entender que eso no había sido un accidente. Ni el ascensor. Ni la hora. Ni el hecho de que nadie me avisara. Algo se firmó sin mí. Algo importante. Y yo iba a descubrir que. Aunque tuviera que romper todo para hacerlo. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir descubriendo historias inspiradas en conflictos reales sobre familias, herencias, dinero y secretos de los que ya no es posible callar. Tu apoyo mantiene esta voz viva. Mi nombre es Clara Salazar, tengo 36 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que éramos una familia unida. No perfecta, claro. Pero unida. Trabajo como gestora administrativa en una oficina de registros de la zona norte de Madrid. Llevo ahí más de 8 años. No es un trabajo que me apasione, pero me da una estabilidad que valoro, sobre todo desde que empecé a cubrir parte de los gastos de mi madre, que vive conmigo. Mi madre, Teresa, es la hermana menor de los Salazar, la única mujer entre 4 hermanos varones, Julián, Fernando, Andrés y Daniel, mi padre. Todos hombres hechos y derechos, empresarios, abogados, gente que siempre tuvo algo más. Un poco más de dinero, un poco más de poder, un poco más de voz. Y mi madre, la que nunca terminó la carrera, la que se casó joven, la que crió a 2 hijas mientras trabajaba limpiando en un colegio y luego como dependienta. Mi padre murió hace 4 años de un infarto fulminante. Fue rápido. Silencioso. Y desde entonces, mi relación con la familia paterna se volvió más lejana. No hostil, pero, con una distancia fría. Mi abuela Pilar fue el último hilo que me mantenía atada a esa parte de la familia. Ella me quería. Me mandaba mensajes de voz los domingos. Me preguntaba si tenía tiempo para visitarla. Aunque vivía en una residencia privada, lejos del centro, siempre que podía iba. Yo y nadie más. Una vez por mes me sentaba con ella en el banco del jardín de la residencia, le llevaba sus galletas de limón favoritas y hablábamos de tonterías. Me hablaba de su infancia en Cuenca, de cómo conoció a mi abuelo en una feria de verano. Nunca hablábamos de dinero. Nunca de herencias. Nunca de testamentos. Hasta que cayó enferma, y ahí las cosas cambiaron. A Pilar le detectaron una insuficiencia renal severa a finales del año pasado. Desde ese momento, la familia Salazar se activó como una maquinaria bien engrasada. De repente todos visitaban más. Todos tenían opinión. Y todos empezaron a rotar para gestionar sus cosas pendientes. Julián, el tío más hábil con los papeles, fue el primero en intervenir. Pidió poder sobre algunas cuentas para agilizar trámites médicos. Andrés se ocupó de cambiarla de habitación para su bienestar. Fernando organizó visitas médicas privadas porque la pública no da abasto. Y yo quedé al margen. No por decisión propia. Un día fui a visitarla y la enfermera me dijo que no estaba autorizada a recibir visitas ese fin de semana. Pensé que era un error. Llamé a mi prima Leti, ella me dijo. Ah, ¿no sabías? Dijeron que por el tema de los turnos médicos, solo uno por fin de semana. Pero tranqui, luego te tocará. No me tocó. Nunca más me dejaron verla. Llamé 2 veces a Julián. Me ignoró. Mi hermana Lucía me pidió que no buscara problemas. Y mi madre solo decía. No te metas, hija. Cuando se trata de dinero, esa gente no tiene alma. Cuando Pilar murió, fue un miércoles al amanecer. Me enteré por una esquela en el grupo de WhatsApp familiar, enviada por Fernando. Nadie me llamó. Nadie me preguntó si podía ir al entierro. Fui igual. Cuando llegué al cementerio, Leti me saludó con un beso al aire. Julián ni me miró. Solo mi madre se acercó y me dijo al oído. Algo están haciendo. No sé qué, pero lo están haciendo. Ahí empecé a sospechar. Pero lo confirmé días después, cuando supe, por accidente, que ya había una reunión en la notaría prevista. No recibí invitación. Nadie me lo comunicó. Llamé a Lucía. Me dijo. ¿Tú para qué te vas a meter en eso? Si nunca aportamos nada.
Déjalos. Que se repartan lo suyo. Pero no era lo suyo. Mi abuela tenía un piso en propiedad en Vallecas, un local comercial alquilado, y una cuenta que, según ella, estaba para las emergencias de las nietas. Yo no sabía cuánto era. Pero sabía que existía. Ella me lo dijo una vez. Para ustedes. Para cuando la vida se complique. Y la vida se me complicó hace rato. Por eso fui a la notaría ese día. Iba a por otra cosa. Pero algo en el estómago me decía que debía estar allí. Y el ascensor me dejó justo en el centro del secreto. Mi tío había dicho 140.000. Una cifra que no era cualquiera. Era el valor estimado del local, según recordaba de conversaciones antiguas. ¿Lo estaban ocultando? ¿Habían repartido ya? ¿Y si sí? ¿Con qué derecho? La rabia me subió a la cabeza, pero aún no tenía pruebas. Solo frases a medias, silencios prolongados y una verdad que ya olía a podrido. Esa misma noche, revisando papeles antiguos en el mueble de mi padre, encontré una carpeta con copias de escrituras. Y un papel suelto, amarillento, con algo que me hizo helarme. Una cláusula manuscrita, firmada por mi abuela en 2014. En caso de fallecimiento, el local de la calle San Emilio quedará íntegramente a nombre de mi nieta Clara, como forma de agradecerle sus años de compañía y dedicación. Nadie lo mencionó. Nadie me lo entregó. Y ahora tenía una sola certeza. Si ellos firmaron ese testamento sin mí, alguien había mentido. Y alguien había robado algo que no les pertenecía. Y yo ya no iba a quedarme callada. No dormí esa noche. Le di vueltas al mismo pensamiento una y otra vez. Si el testamento que firmaron no incluía esa cláusula del 2014, alguien había cometido una falsedad. O al menos una omisión. El problema era que no tenía pruebas claras de lo que se firmó exactamente. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Fui directamente a la notaría 3 días después, con la excusa de pedir una copia de otro documento. Me atendió una joven secretaria que me sonrió con cara de te vas a ir igual que llegaste. Pero antes de irme, hice una última pregunta. Perdona, soy Clara Salazar. ¿Sabes si se ha presentado ya el testamento de Pilar Gutiérrez de Salazar? Era mi abuela. Ella buscó en su ordenador, sin sospechar nada. Sí, claro. Se firmó hace 4 días. El día 17. Hay una copia registrada. Le di las gracias, fingiendo una sonrisa. Ya sabía la fecha. Ahora necesitaba el contenido. Esa misma tarde fui a ver a una amiga mía, Carmen, que trabaja en una gestoría. Le conté una parte de la historia. No toda. Le dije que tenía dudas sobre un reparto sucesorio y que quizás habían omitido mi parte. Me explicó que podía solicitar una copia simple del testamento como heredera directa, aunque no figurara en la lectura. Y lo hice. 3 días después, llegó el sobre. Estaba temblando cuando lo abrí. El testamento decía lo siguiente, que los bienes serían repartidos equitativamente entre los 4 hijos de Pilar. Que el local comercial sería vendido y el dinero repartido a partes iguales. Que no se hacía mención a ningún nieto, salvo un apartado donde se les agradecía el cariño mostrado durante sus últimos años. Eso era todo. No había ni una sola palabra sobre mí. Ni una. La cláusula que tenía yo en mi carpeta no estaba. Y ahí perdí el control. Fui directamente a casa de mi madre, con el papel viejo en una mano y la copia oficial en la otra. ¿Tú sabías de esto? Le pregunté. Ella miró el papel viejo. Lo reconoció al instante. Eso lo firmó tu abuela aquí, en esta misma mesa. Me pidió una hoja, escribió eso, y me dijo que lo guardara bien. Entonces, ¿por qué no está en el testamento final? ¿Por qué? Suspiró. Porque después dijeron que iban a rehacer el testamento. Que ella ya estaba vieja, que se equivocaba, que no sabía lo que decía. Nunca más la dejaron hablar contigo, Clara. Nunca más le permitieron estar sola con nadie. Sentí un puñal en el pecho. Mi abuela firmó ese papel sabiendo perfectamente lo que hacía.
Me estaba dejando algo que consideraba justo. No solo por el dinero, sino por los años en los que yo fui la única en visitarla. La única que no iba por interés. Y ahora, esa voluntad había sido borrada. Esa misma noche, escribí un correo al notario. Pedí una cita formal. Le adjunté copia escaneada de la cláusula firmada por mi abuela. Y solicité que revisaran si existía alguna otra versión anterior del testamento. La respuesta llegó al día siguiente. Estimada Clara, por motivos de confidencialidad, solo podemos tratar estos asuntos con autorización judicial o por medio de una impugnación formal. Le recomendamos que consulte con un abogado de sucesiones si considera que hay discrepancias significativas. Atentamente, Notaría Martínez y Asociados. Y eso hice. Encontré un abogado que conocía de la universidad. Se llamaba Lucas. Le mandé copia de todo, incluida la carta escrita a mano. Nos vimos 2 días después en una cafetería. Después de leerlo todo, me dijo algo que no esperaba. Esto no es menor, Clara. Si esa carta está firmada por ella y fechada antes que el testamento actual, y si podemos probar que hubo coacción o manipulación, se puede impugnar el reparto. Pero te aviso, se van a venir con todo. Que vengan, le dije. Estoy harta. Y ahí empezó todo. Mandamos un burofax a la notaría solicitando formalmente la suspensión del trámite de partición y venta del local. Uno a cada uno de los 4 hermanos al azar. Las respuestas llegaron al instante. Pero no por correo. Me llamaron. Uno por uno. Primero Andrés. Clara, hija, estás confundida. Eso era una nota informal de tu abuela. No tiene validez. No queremos conflictos. Después Fernando. Esto va a romper la familia. ¿Para qué remover lo que ya está claro? Luego Leti, por WhatsApp. ¿Es verdad que los vas a denunciar? ¿Tú? ¿De verdad crees que vas a ganar? Y finalmente, Julián. En persona. Apareció en la puerta de mi piso a las 9 de la noche. Golpeó fuerte. Mi madre no quiso abrir. Yo sí. ¿Qué quieres? Le pregunté, bloqueando la entrada con el cuerpo. No te pongas en plan víctima. Tú sabes perfectamente que Pilar no estaba bien esos últimos años. Ese papel, eso fue una tontería suya. Estaba confundida. ¿Y qué? ¿Ahora vas a llevar esto a juicio? ¿Por ese maldito lugar? ¿Vas a poner en contra a toda tu familia por eso? La familia no se puso en contra por un local. Se puso en contra cuando decidieron borrarme como si no existiera. Nos miramos en silencio. Y entonces dijo una frase que nunca olvidaré. Te lo advierto, Clara. Si haces esto, no hay vuelta atrás. Cerré la puerta. Sin responder. Y al día siguiente firmé la impugnación. Ya no había vuelta atrás. No esperaba que fuera fácil, pero tampoco imaginaba que el aire se volvería tan espeso incluso dentro de mi propia casa. Después de firmar la impugnación, las cosas cambiaron rápido. No en los tribunales, eso siempre va lento, sino en el ambiente. La familia Salazar, de la que yo había formado parte toda mi vida, me borró en cuestión de días. Como si fuera una mancha. Una grieta que debía taparse con silencio. El grupo de WhatsApp familiar desapareció. Literalmente, me eliminaron. Leti me bloqueó en redes sociales. Andrés llamó a mi madre por separado para decirle que no era contra ella, pero que preferían no mezclar cosas. Yo no contestaba a nada. Me concentré en lo que tenía delante, una causa real, un derecho pisoteado y un papel firmado a mano por una mujer que ya no podía defenderse, pero que me había confiado algo que los demás despreciaron. Lucas, el abogado, presentó una solicitud de revisión notarial y una medida cautelar para frenar la venta del local. Por suerte, el trámite de compraventa aún no se había inscrito en el registro, aunque ya había una oferta formal de una inmobiliaria. Durante semanas no hubo respuesta. El silencio me carcomía por dentro. Iba a trabajar como siempre, pero todo se sentía distinto. Incluso en la oficina,
donde antes me distraía entre archivos y correos, ya no podía concentrarme. Una mañana, al llegar, encontré un sobre sin remitente en mi escritorio. Dentro había una hoja impresa. Sin firma. Solo una frase: ten cuidado, Clara. No todos los secretos deben abrirse. Me reí. No de verdad. Fue más un gesto reflejo de incredulidad. ¿Ahora amenazas? ¿Qué era lo siguiente? ¿Un intento de intimidarme con abogados caros? Pero más que miedo, sentí vergüenza ajena. Porque quien fuera que me dejó esa nota, no entendía que yo no estaba peleando por el dinero. El dinero era importante, sí. Pero era mucho más lo que se había roto. Me habían hecho sentir invisible. Irrelevante. Como si todo lo que viví con mi abuela no contara para nada. Mientras el proceso seguía su curso, la rutina en casa también se quebró. Mi madre y yo empezamos a hablar menos. Ella no me juzgaba, pero tampoco me apoyaba del todo. Le costaba, como a muchas madres de su generación, posicionarse abiertamente cuando eso implicaba conflicto. ¿Y si pierdes? Me dijo una noche mientras preparaba té en la cocina. ¿Y si no peleo? Le respondí. El silencio fue su forma de decir que entendía. Pasaron 5 semanas antes de recibir la notificación formal, se aceptaba el proceso de impugnación y se abriría un expediente judicial para estudiar la validez de la cláusula privada. Lucas me explicó que necesitaríamos demostrar 2 cosas. Que mi abuela tenía capacidad plena al momento de firmar esa nota. Que existió algún tipo de manipulación o exclusión voluntaria al redactar el último testamento. No era sencillo, pero tampoco imposible. Pedimos el historial médico de Pilar del año 2014. Nos costó, pero lo conseguimos. Mostraba que en esa fecha aún tenía diagnóstico cognitivo normal. Ningún tipo de demencia registrada. Ningún deterioro significativo. Además, conseguimos una grabación. Una joya inesperada. Un video corto en el que aparecía yo con mi abuela, grabado por mi hermana Lucía en una visita casual. En él, mi abuela dice, con total claridad, esto es para ti, Clara. Lo firmé para que no dependas de nadie. Porque tú sí estuviste. Esa frase nos dio aire. No era prueba jurídica definitiva, pero reforzaba la narrativa, no se trataba de una ocurrencia senil, sino de una voluntad real. Mientras tanto, los Salazar seguían con su campaña de desprestigio. Un día, una excompañera del colegio me envió una captura de pantalla. Julián había escrito un post en Facebook hablando, sin nombrarme, de gente que arruina la memoria de los muertos por codicia. Y en los comentarios, Leti había puesto, qué pena da cuando alguien que no fue parte quiere ahora llevarse algo. Lo leí. No contesté. Pero por dentro, me ardía todo. Al mes siguiente, el juez pidió una audiencia preliminar. Y ahí ocurrió algo inesperado. Lucía, mi hermana, apareció en mi puerta. Llorando. Tengo que contarte algo, me dijo, con los ojos rojos. Estuve en la casa de Leti después del entierro, y vi los papeles. El testamento tenía tachaduras. Y uno de los borradores sí tenía tu nombre. Lo sacaron. Yo no dije nada, pero lo vi. ¿Lo firmó Pilar? No lo sé. Pero lo tenían ahí. Y hablaban de eso como si fuera normal. Como si fuera un trámite más borrar tu parte. La miré. Me costaba mirarla sin pensar en todo el tiempo que guardó silencio. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque pensé que no querías líos. Porque no sabía si ibas a hacer algo. Porque me dio miedo. Suspiré. Entonces habla ahora. Dilo en voz alta. Ante el juez. Lucía bajó la mirada. No respondió. Pero su presencia esa noche fue una grieta en la muralla. Algo empezaba a ceder. Y aunque todo a mi alrededor estaba más frío, más tenso, más incómodo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. La audiencia definitiva fue un martes por la mañana. Un día claro, sin nubes, como si el cielo no tuviera idea de la tormenta que se avecinaba.
Nos citaron en una sala pequeña del juzgado de familia. Estaban todos. Julián, Fernando, Andrés. Leti, con gafas oscuras como si eso la hiciera menos culpable. Mi madre, que no paraba de mirar el suelo. Y Lucía, sentada a mi lado, con las manos apretadas sobre las rodillas. El juez era un hombre de gesto neutro, cansado de ver familias rotas por bienes que no saben cómo llevarse a la tumba. Pero escuchó. Paciente. Atento. Lucas habló primero. Presentó el video. La carta. El historial médico. Explicó cómo esa nota, si bien no formaba parte del testamento final, demostraba una voluntad clara y específica de parte de Pilar. Añadió que se había privado a mi abuela de contacto libre con su nieta durante los últimos meses, que existían indicios de exclusión deliberada. Y luego habló Lucía. Yo vi el documento, dijo, sin levantar mucho la voz. Vi un borrador donde el local estaba asignado a Clara. Fue en casa de Leti, después del entierro. No sé si lo firmó mi abuela, pero lo mencionaron. Dijeron que era mejor que no quedara así, que Clara no iba a reclamar. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba un leve zumbido del fluorescente. Leti se removió en su silla. Julián cruzó los brazos. Andrés ni parpadeó. Cuando les tocó hablar, sus argumentos fueron fríos, calculados. Mi madre no tenía intención de dividir, dijo Julián. Lo último que ella quiso fue evitar conflictos. Por eso hizo un reparto simple, entre sus hijos. No hay más. El juez no respondió. Tomó nota. Y con la misma neutralidad con la que empezó, dijo que la resolución se emitiría en 15 días hábiles. 15 días. Pero no hizo falta esperar tanto. Una tarde, Lucas me llamó. ¿Estás sentada? Dime. Tu tío Julián acaba de presentar un escrito. Están dispuestos a ceder el local. Dicen que es para evitar el deterioro familiar. No admiten culpabilidad, pero aceptan reconocer tu parte. ¿Qué? ¿Así, sin más? No sin más. Lo hacen porque saben que van a perder. Y prefieren negociar antes que quedar expuestos. Te proponen firmar un acuerdo donde se cierra el conflicto, te transfieren la propiedad del local, y tú te comprometes a no continuar acciones legales. Me quedé callada unos segundos. Acepto, dije. Pero quiero que quede por escrito que fue por voluntad de Pilar. Que lo hacen porque ella lo dejó claro. Lucas lo incluyó. Cada palabra. Cada detalle. Y una semana después, firmamos. Yo salí de ese despacho con una copia del acuerdo en la mano y un peso enorme menos sobre los hombros. No era solo un local. Era el reconocimiento de que yo no estaba loca. De que no había imaginado esa conexión. De que mi abuela sí me había visto. Y había querido cuidarme. Leti no me volvió a mirar a los ojos. Julián me dio la mano con los dientes apretados. Andrés no fue. Y Fernando solo dijo buena suerte antes de marcharse. El local estaba en buen estado. Lo alquilé meses después a una pareja joven que abrió una tienda de plantas y decoración. Cada vez que paso por allí, me detengo frente al escaparate y pienso en Pilar. No en lo que me dejó, sino en lo que no permitió que me quitaran. Mi madre sigue viviendo conmigo. Habla poco del tema. Pero hace poco, mientras veíamos una película, me dijo sin mirarme. Hiciste bien. Lucía y yo volvemos a hablar. A veces más. A veces menos. Pero al menos ya no hay silencios que duelen. No recuperé a la familia. Pero recuperé mi lugar. Y entendí que hay herencias que no se miden en euros. Se miden en respeto. El papel que Pilar firmó a mano lo enmarqué y lo guardé en una caja de madera que ella me regaló en uno de sus últimos cumpleaños. Está en mi armario, entre fotos viejas y cosas que no uso, pero no pienso tirar. Porque ese papel fue mi verdad, cuando todos quisieron que creyera que no tenía ninguna. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.